Listo. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a empezar con el encuentro de hoy. Recordemos más o menos, ¿me están escuchando bien? Hola, profe, buenas tardes. Sí, yo sí lo escucho bien. Ok, entonces les voy a compartir pantalla y me dicen si pueden observar la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Listo. Entonces vamos a empezar el encuentro de hoy recordando un poco lo que hemos visto en encuentros anteriores. Recuerden que en encuentros anteriores vimos el movimiento, básicamente movimiento en una dimensión, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado, caída libre. Y pues para estos movimientos utilizamos las respectivas definiciones de posición, velocidad y aceleración. Pero pues Profe, que una pregunta. ¿Te saliste de la pantalla? Ya no estás proyectando nada? sí, Porque estoy ya no veo. proyectando. No, Ah, estoy proyectando. Solo que ahorita, bueno, ahorita voy a empezar a mostrar las ecuaciones. Entonces decía que hemos visto movimiento en una dimensión con las respectivas definiciones de los conceptos físicos, posición, velocidad y aceleración. Y las últimas clases vimos un repaso de vectores, ¿cierto? Este repaso de vectores será necesario y va a ser importante porque en adelante vamos a ver movimiento y fuerzas en general en dos dimensiones y en tres, si alcanzamos. Entonces, vamos a repasar un poco lo que vimos. Bueno, rápidamente, las clases pasadas. Bueno, no va a repasar todo porque obviamente es un poco extenso, pero sí rápidamente vamos a ver cómo, por ejemplo, si tenemos una velocidad en Y y una velocidad en X, entonces, ¿cómo podría hallar la resultante de esa velocidad? Recuerden que el vector resultante lo vamos a llamar B, es un vector. El vector resultante gráficamente se halla mediante la regla de los paralelogramos, es decir, trazando paralelas desde cada uno de los vectores. Entonces, alguien que me diga, teniendo Bx y By, alguien que me diga cómo es la magnitud de B, del vector velocidad. Cualquiera. ¿Cómo no le escuché? Qué buenas noches, profe. Buenas noches. Estamos preguntando cómo se halla la magnitud del vector velocidad Ah, si conocemos B sub X y B sub Y. ¿Se suman los vectores? Pero es una suma vectorial, ¿no? ¿Cómo hallamos sí, B? Mm, ¿Mm? espera, voy, profe. Es que no- ¿Alguien está hablando? No le escucho. Bueno, ustedes Sí, saben profe, entonces. sumamos los dos vectores como la clase pasada, ¿no? ¿Es igual? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se halla la magnitud de B? ¿Qué es el vector resultante? Pues con la fórmula.
y al cuadrado más b Entonces se halla b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, entre la la raíz. raíz, ¿cierto? Esta es la magnitud del vector resultante b. Y si me piden hallar el ángulo de ese vector, llamemos ese ángulo alfa, ¿cómo lo podemos hallar? Ah, con la tangente. Tangente Con del la ángulo. función se podría con cualquier función trigonométrica, pero aquí es más fácil tangente porque tangente es Cateto opuesto. cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es b sub y, ¿cierto? Que es este mismo, b sub y, sobre el cateto adyacente a alfa, que es b sub x, ¿cierto? Entonces, si tengo esos dos vectores b sub x, b sub y, pues puedo hallar b, la dirección, la magnitud y la dirección, que es el ángulo, de esa forma, ¿no? Y aquí la tangente la pueden pasar al otro lado, pues para hallar el ángulo. ¿Ok? Ahora podríamos tener lo contrario. Podríamos tener, por ejemplo, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, y podríamos tener que nos dan la magnitud de un vector R, llamémoslo R, que sería la posición. Y se supone que en este caso conocemos que la magnitud de R, eso se escribe así, conocemos que la magnitud de R es, pues R, sin el vector, y conocemos el ángulo, y ya conocemos el ángulo alfa. Nombrémoslo de otra manera, llamémoslo teta. ¿Cierto? Conocemos teta. Entonces me piden hallar Rx, que es la extrapolación de R en el eje X, ¿cierto? Rx es la extrapolación de R en el eje X, este sería Rx y Ry. Entonces, ¿cómo hallo Rx y Ry? Solamente teniendo el ángulo y la hipotenusa. Sí, Entonces con la fórmula de tangente no. y la Seno del despejo. ángulo. O bueno, podríamos despejarla. Recuerden que el Rx es respecto a este ángulo, es el adyacente. Entonces, ¿cómo hallaría Rx? Ah, sí, con la función seno. Con la función coseno. El adyacente siempre es con la función coseno. Coseno del ángulo por la magnitud de R. Y Ry es R seno del ángulo. ¿Ok? Porque Ry es el opuesto al ángulo, entonces está relacionado con la función seno. Eso lo vimos en las clases pasadas y vimos ejemplos más complicados. Entonces, bueno, tienen que estudiar eso porque lo vamos a utilizar en adelante muchas veces. Entonces es eso, ¿no? Si conocemos b sub x y b sub y, podemos hallar la magnitud del vector resultante y su dirección. Y si por el contrario conocemos la magnitud y la dirección de un vector, podemos hallar las componentes Rx y Ry. Listo. Entonces eso va a ser utilizado para lo siguiente. Este es como un rápido repaso de vectores. Eso va a ser utilizado para lo siguiente. Vamos a definir las mismas cantidades que habíamos definido en el primer corte, pero ahora las vamos a definir de manera vectorial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a definir el vector R como un vector que tiene componentes en X, y la componente en X recuerden que la denominamos con el vector y va a tener una componente Y, que en la dirección está indicada en la dirección J, ¿cierto? Eso lo podemos ver en un dibujo que está en el libro.
A ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, entonces, vamos a definir el vector posición como el vector R, pero ya no estamos en una dimensión, sino eventualmente podemos estar en 3 dimensiones, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar en 2 dimensiones, pero eventualmente vamos a ir hacia la tercera dimensión. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que la posición es una cantidad vectorial. Entonces, por ejemplo, esa posición desde el sistema de referencia X, Y y Z, esta posición tiene una componente en X, ¿cierto? La denominamos XY, tiene una componente en Y, sí, en Y, que es Y en J, y tiene una componente Z en K. Recuerden que I, J y K, ustedes recuerdan que son I, J y K, ¿no? I, J y K son los vectores unitarios. O sea, ustedes saben que un vector unitario es un vector de magnitud 1, donde I está a lo largo del eje X, ¿cierto? J está a lo largo del eje Y y K está a lo largo del eje Z. Entonces, un vector en 3 dimensiones, en general, se puede escribir como un vector R que está en X en la dirección Y, que la dirección Y es en X, más Y en la dirección J, que es en Y, más Z en la dirección K, que es en Z, ¿cierto? Eso sería un vector en 3 dimensiones. Nosotros por el momento vamos a trabajar en 2 dimensiones. Y por lo tanto, por ejemplo, en este caso tenemos el vector R que está en XY más YJ. Ese es el vector posición. Entonces, la posición es una magnitud vectorial. La velocidad, ¿será que la velocidad es una magnitud vectorial o escalar? ¿Sabes qué dicen? Entonces, la velocidad también va a ser una cantidad vectorial, igual que la aceleración, ¿cierto? Supongamos que tenemos un primer desplazamiento R1 y un segundo desplazamiento R2, ¿cierto? O sea, tenemos un objeto que primero estaba acá, en el punto 1, y después se desplazó al punto 2. Entonces, el desplazamiento delta R se puede escribir como R2 menos R1, ¿cierto? La diferencia que es el desplazamiento se puede escribir como R2 menos R1. Desplazamiento. Y eso en un sistema de 2 dimensiones, pues está representado aquí como el desplazamiento desde 1 hasta 2. Si ustedes se dan cuenta, de aquí puedo escribir que simplemente R2, pasando R1 al otro lado, se puede escribir como delta R más R1. ¿Cierto? Entonces, en efecto, si ustedes escriben el vector desplazamiento, que sería este, ese es el vector delta R, ¿cierto? En efecto, el vector R2, que es el desplazamiento en 2, el desplazamiento hasta 2, la posición de 2, perdón, el vector R2, que es la posición en 2, es
R1 más delta R, ¿cierto? Vectorialmente dice R1 más delta R es igual a R2, que es lo que tenemos acá. Entonces, simplemente aquí podemos escribir que delta R es la resta vectorial de R2 menos R1. Ustedes saben que en general cualquier delta R es 2 menos 1. Y aquí tenemos entonces definido el delta R en efecto como una resta, pero una resta vectorial. Entonces vamos encerrando las cosas que nos van interesando. Este R2 es importante, delta R es importante. Es el desplazamiento entre el punto 2 y el punto 1. La posición, que la podemos escribir vectorialmente de esa forma. Y entonces vamos a definir con esos conceptos la velocidad media. Velocidad media. Pero también va a ser una definición vectorial. Vean, siempre que hablamos de vector le ponemos flechita encima. Entonces, como es una definición vectorial, la velocidad media es igual a la definición que habíamos hecho antes, escalar, solo que aquí tengo vector. Entonces, la velocidad media es delta R, o sea, desplazamiento sobre tiempo, delta t. ¿Ok? Es la misma definición de antes, solo que ahora tenemos vectores, porque vamos a trabajar en 2 dimensiones. Y entonces, ¿cómo quedaría la velocidad instantánea? Velocidad instantánea. ¿Cómo queda? Instantánea. ¿Me recuerdan cómo era la definición de velocidad instantánea que hicimos? Cualquiera puede participar. Ya ¿Cómo Es es? igual a delta X Sí. ¿Sobre? por de tiempo sobre tiempo. Sí. De tiempo. Entonces, estamos pasando de velocidad media a velocidad instantánea. Y recuerden que los deltas se vuelven muy pequeños y se transforman en Ds. ¿Cierto? Cuando pasamos de velocidad media a velocidad instantánea, el delta se vuelve muy pequeño. Escribámoslo esto de una manera más. Los deltas tienden a cero y se vuelven cuando los deltas tienden a cero se vuelven diferenciales muy pequeños, ¿cierto? Entonces, la velocidad instantánea se define como delta R vector sobre delta t, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos encerrando esas cosas en cuadritos. Bien. Y también pues definimos el concepto de aceleración. Primero la aceleración media y después la aceleración instantánea. Aceleración media. ¿Cómo queda? Aceleración media, vector. ¿Recuerdan cuál es la definición de aceleración media? ¿Me la recuerdan? Delta velocidad, Sí, delta velocidad sí, sobre el delta tiempo, sí, la derivada del tiempo. exacto. Entonces, vean que aquí estamos escribiendo la misma definición, pero ahora es vectorial. Delta de B sobre delta de T. Y aquí hacemos lo mismo. El delta cuando se tiende a cero se vuelve muy pequeño, se vuelve un diferencial. Entonces, podemos definir con eso la aceleración instantánea. Y entonces tenemos que la aceleración vector es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo.
y entonces eso también lo encerramos en un cuadrito, porque son definiciones fundamentales, son definiciones básicas que nos ayudan a estudiar los movimientos en específico y simplemente son las mismas definiciones que teníamos antes, solo que ya no son escalares, sino vectoriales. ¿Ok? Entonces, dicho eso, podemos empezar un movimiento, podemos empezar a estudiar un movimiento en dos dimensiones, un movimiento importante en dos dimensiones, que es el movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Este movimiento es importante porque muchas cosas en la naturaleza presentan movimiento parabólico, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, un disparo tiene un movimiento parabólico. Los movimientos de satélite también van a tener movimiento parabólico. En general, muchas cosas en la naturaleza tienen movimientos parabólicos y pues nosotros vamos a estudiar ese movimiento que, como sabemos, se presenta en dos dimensiones. Desde un sistema de referencia X y Y, pues puede ser un movimiento que inicia a una cierta altura o a cero. En general puede iniciar a una cierta altura y tiene pues una trayectoria parabólica. Por efecto de la gravedad, ¿no? Si un objeto tiene una velocidad inicial hacia arriba, entonces por efecto de la gravedad el objeto va a caer, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar ese tipo de movimientos y evidentemente, como vemos, es un movimiento en dos dimensiones. 2D. Y vamos a establecer una cosa que va a ser importante, y es que un movimiento parabólico está compuesto de un movimiento en X y un movimiento en Y. Por eso es un movimiento de dos dimensiones. Pero también va a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Cierto? La velocidad no va a estar solo en una dirección, sino va a tener componentes en X y en Y. Y tenemos que analizar muy bien ese movimiento porque, por ejemplo, aquí va a tener una componente en X, Bx, y una componente en Y. Y aquí también, Bx. Aquí ya el movimiento va bajando, ¿cierto? Entonces By va hacia abajo. Entonces, este movimiento se caracteriza por dos cosas. La primera es que en X el movimiento tiene velocidad constante. Velocidad X entonces es constante. Si ven, este vector Bx siempre va a ser constante. Porque no está afectado por ninguna fuerza. Como no está afectado por ninguna fuerza, entonces va a mantener su movimiento y su movimiento va a ser de movimiento constante. Y en Y, el movimiento tiene aceleración constante. Ya no tiene velocidad constante, sino aceleración constante. Y justamente son los dos tipos de movimiento que hemos visto hasta el momento. En X tiene velocidad constante, entonces en X, ¿a qué movimiento corresponde? Un movimiento con velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento es?
Movimiento rectilíneo. Uniforme. Sí. Uniforme. Entonces en X el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme. Y en Y, ¿qué tipo de movimiento es? Uniformemente acelerado. Un movimiento, Uniformemente acelerado. sí. Concretamente, en Y tenemos que es un movimiento de caída libre. Caída libre. Ustedes recuerdan que la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad apuntando hacia abajo. Entonces, aquí tenemos el movimiento parabólico y tiene una característica importante. Bueno, ya hablamos sobre las velocidades, ¿no? La velocidad en X es constante. La velocidad en Y va a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí se le da si aquí tiene una velocidad en Y inicial para elevarse, entonces, como se está elevando, pero está desacelerando porque se tiene que detener en algún punto, entonces esa velocidad en Y va a disminuir. Por eso aquí está pintada más pequeña. Y llega un punto en que esa velocidad en Y es cero y el objeto empieza a descender. Cuando empieza a descender, tiene una velocidad sub Y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, vean que a lo largo del recorrido, el objeto va variando su velocidad. Entonces, ese es un movimiento de caída libre porque ahora vamos a dibujar la aceleración. Dibujémosla con azul. Ahora vamos a dibujar la aceleración. La aceleración es la aceleración gravitacional. Y la aceleración gravitacional siempre apunta hacia abajo. Es constante. Como es constante no cambia y a lo largo del movimiento apunta hacia abajo. Es la aceleración gravitacional. Y desde este sistema de referencia, pues la aceleración es menos g. Ustedes ya saben que g es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos copiar las ecuaciones. Vamos a tener ecuaciones en X y vamos a tener ecuaciones en Y. Claro, es un movimiento en X y en Y, entonces cada eje va a tener sus ecuaciones. En X, ¿cómo son las ecuaciones? Corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme? Cualquiera puede participar. Eh, esto, X sub 0, ¿Sí? X inicial, ¿Sí? X es igual más velocidad a más velocidad por tiempo. Eso, por exactamente. tiempo. Exactamente. Entonces, esa es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, es en X, el movimiento es en X, entonces escribimos la coordenada X, pero si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a diferenciar entre velocidades X y Y porque tenemos dos velocidades, tenemos velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, en X vamos a escribir v sub X y v sub X es constante. Bien. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones en Y. En Y tenemos un movimiento de caída libre. Entonces escribimos las ecuaciones de caída libre para Y. Y ustedes me recuerdan cuáles son las ecuaciones de caída libre. Eh, velocidad es igual ¿Sí? Velocidad es igual. a velocidad inicial ¿Sí? Menos gravedad o por tiempo. sub 0 Menos G por... menos, menos G gravedad por tiempo. Sí, listo. Pero entonces aquí vamos a diferenciar entre velocidades, ¿no? Porque esa velocidad, como estamos en el eje Y, es velocidad en Y. Y esta velocidad inicial también va a ser velocidad en Y. ¿Listo? La segunda ecuación, ¿cómo es?
Señor, disculpe. La siguiente ecuación de caída libre, ¿cómo es? Velocidad al cuadrado Velocidad y al cuadrado es igual a velocidad inicial al Ah, cuadrado dos aceleración. menos menos 2g entre y paréntesis y menos 2 sub 0. sub 0. Exacto. Y falta una ecuación. Y igual a y sub 0 Ujú. más velocidad por tiempo Velocidad inicial en y por t por t menos un medio menos. gravedad. G por t cuadrado, ¿cierto? Sí, Entonces, esas son las ecuaciones del movimiento de caída del movimiento parabólico. En X tenemos un movimiento con velocidad constante y en Y tenemos un movimiento de caída libre. Pero entonces, puede surgir una pregunta ahí. ¿Qué es lo que une los dos movimientos? Porque son independientes, pero no totalmente independientes. Tiene que haber algo que una a los dos movimientos. En X tenemos movimiento rectilíneo uniforme, en Y caída libre. Pero entonces están describiendo un mismo objeto que se está moviendo de forma parabólica. ¿Qué es lo común a los dos movimientos? ¿Qué es lo que une estos dos tipos de movimiento? Pues lo que va a unir estos dos tipos de movimientos es el tiempo, ¿cierto? sí, Porque el tiempo para los dos movimientos es el mismo. Es decir, el tiempo que se desplaza, por ejemplo, esta pelota en X va a ser el mismo tiempo en que la pelota se desplaza en Y, primero subiendo y después descendiendo. Entonces, lo que une esos dos movimientos es el tiempo. Entonces, el tiempo de aquí va a ser igual al tiempo de aquí. Y como tenemos movimiento en X, movimiento en Y, también vamos a tener velocidad en X y velocidad en Y. Y la aceleración importante. La aceleración, tanto al igual que en caída libre, la aceleración aquí siempre apunta hacia abajo. Por eso es que el objeto cae. Porque hay una aceleración gravitacional que siempre apunta hacia abajo. Otra pregunta. Una pregunta interesante. O sea, profe, se refiere Sí, dígame. cuando en que la aceleración gravitacional se refiere, la G siempre va a apuntar hacia abajo, a ser negativa, siempre. Sí, La gravedad. sí. Por eso es que aquí decimos Ah, A es ok. igual a menos G. Una pregunta. Siempre va a ser negativa. Sí. Pero aquí ya está incluida en las ecuaciones el signo menos. Listo, profe, gracias. Que estas ecuaciones tienen signo menos porque ya se incluyó el signo menos en G. Entonces cuando reemplazan G, aquí simplemente reemplazan 9.8. Es igual a la caída libre. Sí, profe, sí. Profe, una preguntita, buenas tardes. Eh, ¿Me están haciendo alguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes, una preguntita. Dígame. Si la aceleración es igual a la gravedad, que no es más, en un ejemplo, un ejercicio que uno haga, porque también bien no afecta el orden del resultado. no se le entiende nada. No se le entiende. Vuélvame a hacer la pregunta, por favor. Profe, la aceleración es gravedad que es 9,8, también eso lo dan en 10. En caso tal ejercicio, nosotros vamos en 10, eso no está el resultado que nos dé de 9,8 a 10. Sí afecta, pero no mucho, porque 9,8 es cercano a 10. Entonces, Sí, correcto. pues aquí estamos tomando 9,8. Ah, ok, profe. Y entonces, ¿dónde íbamos? Nos iba a hacer una pregunta.
Ah, sí, sí, sí. Entonces, les iba a preguntar, vean que este objeto primero está subiendo. Aquí llega un punto de altura máxima y empieza a descender. Mi pregunta es, en la altura máxima, ¿cómo es la velocidad en Y? ¿En qué parte, profe? En ¿En la, Y? mira, el cuerpo asciende hasta una altura máxima y empieza a descender. Sí. En la altura máxima, ¿cómo es la velocidad en Y? Constante, la misma que con la que empezó, ¿cierto? No, no porque es constante en X, vea, pero en Y cambia. Negativa. O No, sea, ¿no? en la altura máxima, no. En la altura máxima, ¿cómo es la velocidad en Y? Ah, ¿no es cero, profe? Cero, sí. En la altura máxima, por ejemplo, en este punto, Porque, pasa lo mismo que en caída libre. Recuerda que en caída libre, cuando el objeto, usted lo tiraba hacia arriba, el objeto llegaba a una altura máxima y empezaba a descender. sí, Pues, justamente en la altura máxima, en H máximo, la velocidad en Y era cero, porque cuando llega a su altura máxima, el cuerpo se queda como instantáneamente congelado y empieza a descender, ¿cierto? En ese instante en que se queda congelado, la velocidad es cero. Aquí pasa lo mismo. En la altura máxima, la velocidad en Y es cero, pero solo la velocidad en Y, porque el cuerpo se sigue moviendo en X. Y en X la velocidad es constante. Entonces, es el mismo fenómeno que teníamos en, en caída libre. Y pues debe ser así porque el movimiento en Y es de caída libre. ¿Ok? sí, profe. Listo. Ay, esto se me va a descargar. Bueno. Eh, listo. Eso es todo lo que hay que saber del movimiento de caída libre. Ya lo que hay que hacer entonces son ejemplos concretos. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejemplo. Mm, vamos al libro. ¿Necesitan copiar las ecuaciones o ya las copiaron? Profe, puede poner su Pues yo pantalla ya, de no pronto los demás. le tomo. Creo que yo la estoy copiando. Entonces la voy a colocar un minuto. Compartida. Ya está compartida. Voy a colocar la pantalla O y sea, pues, pueden copiar las ecuaciones. Ah, listo, gracias. me refiero que si pone la mitad, o sea, la mitad de las ecuaciones y la mitad del libro y no va copiando por el fronte del libro, me refiero a eso. No, así está mejor. Bueno, profe, Pantallazo. Tómele un pantallazo y ya. Jesús, Mm, Señora, el profe ya llamó, el profe ya llamó lista. yo llegué 5 minutos tarde. Ustedes estaban primero que yo, creo. No, yo llegué 8, 7, digo. No sé, profe, usted ya llamó. Llegué después. No, todavía no. Al final. Ah, ok, profe. Bueno, gracias. Está preocupado. No, tranquila. Listo. Listo. ¿Ya copiaron las ecuaciones? Señor. Espera un poquito, profe. Bueno,
Tomen una foto para poder avanzar en el tema. Ush. Por favor, no, no lo tomen a mal. Pasé ejercicios para entender más fácil con ejercicios, me parece. Listo. Entonces, bueno, primero, antes de hacer un ejercicio, podemos ir a una simulación de PET Physics, donde veamos cómo se comporta el movimiento rectilíneo, el movimiento parabólico. Entonces, vamos a PET Physics. ¿Qué pasó? Las simulaciones PET. A ver, entonces, vamos a movimiento. Y vamos a movimiento de proyectiles. Movimiento de un proyectil. Estas simulaciones nos ayudan a ver cómo se comporta cualitativa y cuantitativamente estos tipos de movimiento. Entonces, vamos aquí. Listo, entonces va a ser el movimiento parabólico de un cañón. Y vamos a ver cómo se comporta ese movimiento parabólico. Vamos a ver cómo se comportan las velocidades en X y en Y y cómo se comporta la aceleración. Entonces, ¿cómo se dispara esto? Se me olvidó. Acá. Entonces ahí tenemos un movimiento parabólico. Y aquí podemos modificar la velocidad inicial, ¿cierto? La rapidez inicial. Entonces, ¿ustedes qué esperan? Si le damos más rapidez inicial, pues ¿qué va a pasar con el cañón? Pues se va a impulsar más, ¿cierto? Más alto. Obvio. Sí. Entonces, aquí vamos a dispararlo con esa velocidad. ¿Será que eso se puede borrar? Bueno. ¿Qué pasa si aumentamos la masa? ¿Ustedes qué piensan que pasa si aumentamos la masa? Aquí podemos aumentar la masa del cañón. En menos distancia. ¿Qué pasa? Menos distancia, ¿no? Bueno, Como que ¿Va a quedar más cerca, profe? pero miren sus Y ecuaciones. menos altura. Sus ecuaciones dependen de la masa. Ah, no, ninguna depende de la masa. Entonces, ¿qué espera a partir de las ecuaciones? No. Que no, no influye para nada. Pues veamos, ya aumentamos la masa. ¿Vale? Velocidad, ¿no? Veamos qué pasa. Bueno, es que aquí tiene resistencia del aire. Ahí le quitamos la resistencia del aire. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, para una masa de 5 tiene ese recorrido. Y si variamos la masa, ¿qué pasa? Ah, pero es que le dejé la resistencia del aire. Bueno, otra vez. Más distancia, profe, ¿sí ve? Lo que le había dicho, más distancia. Ah, Vamos a ver. A 5
Démosle menos velocidad. A ver. Entonces, veamos lo que pasa. Entonces, lo que pasa es que antes tenía activada la resistencia del aire. Pero digamos que nosotros vamos a decir que la resistencia del aire es muy pequeña. O es cero. Vamos a decir que no tenemos resistencia del aire. Entonces, vamos a ver qué pasa si modificamos la masa. Entonces, le vamos a dar una velocidad inicial al cañón y vamos a decir que la masa es de 5 kilogramos, como está acá, ¿cierto? Entonces, el movimiento es este. ¿Y qué pasa si aumentamos ahora la masa a 10 kilogramos? No pasa nada. El mismo Pues veamos. Pues pero Es que cuando aumento la masa se me activa la resistencia del aire. tienes que Miren, quitar profe. ahí quité la resistencia del aire, ¿cierto? ¿Sí vieron? Sí. sí, Ush. Total. cae más lejos. Sí. Pero con la misma masa, 10 kilogramos, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, es que se me está activando la resistencia del aire. A ver, hagámoslo otra vez. Entonces, si ven que se me activó la resistencia del aire, bueno, hagámoslo con 10 kilogramos. Tienes que quitar Hagámoslo igual. tienes que quitar el chulito, profe. Antes de lanzar la ola. Sí. Vean, con 10 kilogramos hizo ese recorrido. Ahora miremos qué pasa con 5 kilogramos. Y sin resistencia del aire. ¿Sí vieron que el recorrido es el mismo? Sí. Entonces, Sí, señor. pues las ecuaciones no modifican, la masa no modifica nuestras ecuaciones. Como no modifica las ecuaciones, no modifica el movimiento. Todo está en las ecuaciones, ¿no? Todo es interpretar las ecuaciones. Listo, ¿qué pasa si aumentamos el ángulo de lanzamiento? ¿Será que la altura máxima va a ser más pequeña o más grande? Si aumentamos el qué, profe, perdón. El ángulo de lanzamiento. ¿Sí que aumentamos el ángulo de lanzamiento? Sí. Mire, ese es el ángulo de lanzamiento. ¿Qué pasa si aumentamos ese ángulo? La altura va a ser más alta, va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿cierto? Sí, señor. Esperamos que la altura sea mayor, la altura va a ser mayor, pero el alcance va a ser menor. ¿Sí ve que el alcance antes era mayor? Ahora el alcance va a ser menor. Y Sí, eso se señor. completa. Si aumentamos más el ángulo, pues la altura va a ser mayor, pero el alcance va a ser menor. O sea, siempre es inversamente proporcional. Ya vamos a ver, sí, más o menos. No es exactamente inversamente proporcional, pero bueno, sí depende de la velocidad inicial. Profe, Sí, muy- porque aumentaste el último ángulo, ¿cierto? sí. Ahora lo disminuí. Bueno, ahí ya vimos qué pasaba con la variación del ángulo. Y pues la rapidez inicial pues le imprime más velocidad inicial al objeto. Ahora lo que quiero ver es las componentes de la velocidad. Entonces voy a activar aquí las componentes de la velocidad. Y voy a mirar cómo varían esas componentes a lo largo del movimiento. Veamos. Yo quería ver eran las componentes. A ver. Bueno, aquí. Ah, sí, aquí están. Vamos. ¿Sí ve cómo varía el vector B sub X, B sub Y? Señor, Sí. la altura va a ser mayor y la distancia también. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la velocidad. Vean cómo varía la velocidad en Y. El vector velocidad en Y.
¿Sí vieron qué pasa? Sí, va hacia abajo, va hacia abajo. O No, sea, pero primero, bueno, aquí lo podemos ver en cámara lenta. Vean, inicialmente el vector velocidad decrece, disminuye, hasta que llega a su máxima altura. En la máxima altura el vector velocidad en y va a ser cero y empieza a caer. Y cuando empieza a caer, la velocidad aumenta, ¿cierto? Aumenta hacia abajo, otra vez. ¿Sí ven? ujú, Primero es hacia arriba, disminuye, se vuelve cero en la altura máxima y empieza a caer, aumentando hacia abajo. Eso es lo que pasa con el vector en y, con el vector velocidad en y. Ahora, ¿qué pasa con el vector velocidad en x? constante. Es Profe, constante, no cambia, ¿cierto? En Sí. x el vector velocidad no cambia. Sí, dígame. ¿me puede volver a explicar la parte por favor, del vector de velocidad en Y? ¿Sí? Mira el recorrido, concéntrese en el vector Que decía vertical de la velocidad. que él El decrecía vector que- y... Mira, al principio, si usted hace un disparo, va decreciendo hasta que se vuelve cero. Y empieza a caer y empieza a aumentar hacia abajo. ¿Sí vio? Entonces, ¿dónde se vuelve cero el vector velocidad en y? ¿Dónde se vuelve cero? Ah, en la, ¿Dónde? en la En la mitad, mitad, en la altura máxima. ¿Sí ven? en la mitad, en la altura máxima, de arribita de la Sí, curva. en la altura máxima. Y en la altura máxima empieza a descender, Y empieza, que es lo mismo que pasa en caída libre. ajá, sí. Listo, entonces ya tenemos cómo se comporta en X, cómo se comporta en Y la velocidad. Ahora nos interesa la aceleración. Quiero que me digan cómo esperan que se comporte la aceleración, el vector aceleración, a lo largo del recorrido. La aceleración disminuye. Ah, bueno, o sea, empieza, aumenta y disminuye, ¿no? ¿Hay algo, otra propuesta? Pues, ¿Hay otra propuesta? pues acá dice que la aceleración es igual a la gravedad negativa, entonces quiere decir que siempre va a tender hacia abajo, ¿no? Ajá, exactamente. La Veamos, aceleración. veamos. Ah, pues sí, la aceleración es lo mismo, ¿no? La aceleración siempre apunta hacia abajo. En todo el movimiento, la Por eso es que aceleración queda la curva así en U. apunta hacia abajo. Exactamente. Que la aceleración está jalando hacia abajo el cuerpo. Entonces la aceleración es constante y apunta hacia abajo. ¿Listo? Aquí en las otras simulaciones se puede modificar el arrastre del viento y... Pero bueno, a nosotros nos interesaba ver este comportamiento cualitativo. Tener en mente cómo se comporta B sub X, B sub Y y la aceleración. Y porque eso nos va a ayudar a resolver los problemas. Problemas como el siguiente. A ver. Bueno, esta foto es interesante en el movimiento de proyectiles porque se puede ver justamente cómo en Y el movimiento de proyectil es una caída libre. Aquí tenemos en la pelota roja una caída libre sin componente en X y en la pelota amarilla se le da una velocidad inicial en X y se deja caer. Claro, la pelota amarilla tiene un movimiento de proyectil.
Pero si ustedes ven, esa gráfica está compuesta de fotos que se toman con intervalos de tiempo iguales. Entonces, claro, como tenemos intervalos de tiempo iguales, para la pelota roja que está en caída libre, pues se va a empezar a desplazar un poco más en cada intervalo, pero para la pelota amarilla que está en movimiento parabólico, el desplazamiento en Y es igual, ¿sí ven? Al de la pelota en roja. Entonces, ese fotograma me muestra que en Y tenemos exactamente un movimiento de caída libre. Y en X, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Entonces aquí estamos conjugando en ese movimiento lo que hemos visto, el movimiento en X y el movimiento en Y. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Y vamos a resolver el ejemplo 3.6. Un cuerpo que se proyecta horizontalmente. Entonces, en este ejemplo tenemos una acróbata en motocicleta que se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal con magnitud de 9 metros sobre segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0,5 segundos. Entonces, acá tenemos el esquema del problema. Y bueno, ahí nos dan las magnitudes más o menos. Ahí nos dan los valores, no los valores, sino las magnitudes que nos están dando en el problema. Entonces nos dan una velocidad inicial. Ese es el motociclista que se lanza de un peñasco. Esa es la velocidad inicial, ¿cierto? Es completamente horizontal. Y una vez sale del peñasco, el motociclista empieza un recorrido parabólico. Entonces vamos a resolver ese recorrido. Por ejemplo, cuando llega a un punto en X y en Y, entonces, si el motociclista tiene una velocidad negativa hacia abajo y una velocidad en X que se mantiene constante, que es igual a la velocidad inicial en X. Y bueno, la velocidad va a tener una componente en Y, una componente en X, y eso nos va a generar una velocidad resultante que está a un ángulo alfa. Y por lo general nos piden la velocidad, la magnitud de la velocidad y el ángulo, o sea, la dirección. En este problema en concreto nos piden la distancia desde el borde y la velocidad de la motocicleta después de 0,5 segundos. ¿Mm? Entonces, anoten los datos y ahorita me los dicen para empezar a resolver el problema. Entonces, hagámoslo. La velocidad inicial sería 9, metros sobre segundos. ¿Cómo? La velocidad inicial sería 9,0 metros sobre segundos. Sí. Pero vea que la velocidad está en X. Ok. ¿Sí ve? La velocidad inicial está en X. ¿Cuánto sería la velocidad inicial en Y? 0. 0. Entonces vamos a utilizar esos datos. Entonces tenemos como un motociclista que se lanza con una velocidad inicial en X y empieza a descender. Pasa un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0,5 segundos. Y nos preguntan la posición y la velocidad en ese tiempo, después de 0,5 segundos. ¿Ok? No nos dan más datos, ¿cierto? No, señor. Bueno, la velocidad inicial que es 9,0 y el tiempo 0,5. Eso, entonces nos dan la velocidad inicial que es 9 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema?
Pues lo primero que tenemos que hacer es establecer un sistema de referencia, como siempre. Recuerden, siempre hay que establecer un sistema de referencia. Yo lo voy a poner el sistema de referencia en el punto donde el motociclista se lanza, ¿cierto? Ese va a ser el 0 de mi sistema de referencia. Listo, entonces, vamos anotando los datos que conocemos. ¿Cuánto es la velocidad en X? ¿Cero? No. ¿En X es 0? La velocidad en X, no. 9 metros sobre segundo. 9 metros por segundo. Puntos. Sí. ¿Cuánto es ¿Será que esa velocidad cambia? ¿Será que tenemos velocidad final en X y velocidad inicial en X? Sí, cambia, ¿no, profe? ¿En X cambia? No, se mantiene porque es constante, ¿no? Pero En X se mantiene, sí, en X es constante. Entonces la velocidad aquí en este punto va a ser igual. Velocidad en X es igual a v sub 0. ¿Ok? La velocidad en X no cambia. La velocidad en Y. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? ahí sí es 0. 0. Y no tenemos más datos, ¿no? Tenemos que hallar la velocidad final en Y. V sub Y. ¿Sí ven? Pues claro, en este punto la velocidad tiene que estar hacia abajo. Pero esa no la conocemos. Y también vamos a hallar tanto el desplazamiento en X. Vean, el desplazamiento en X es este. Como el desplazamiento en Y, que sería este. ¿Cierto? Y cayó esta distancia en Y y se movió esta distancia en X. Vamos a hallar esas dos cosas. Entonces, aquí reescribimos las ecuaciones. En X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, X es igual a X inicial más velocidad por tiempo. Velocidad en X, ¿cierto? Y en Y tenemos un movimiento de caída libre. Voy a escribir las ecuaciones. V es igual a velocidad inicial menos GT. Esto es velocidad en Y. Velocidad Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2G. Y menos Y sub 0. Ay, aquí se me acabó el espacio. Y menos Y sub 0. Y Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por T menos un medio de G por T al cuadrado. Listo. Entonces voy a empezar hallando X. ¿Con cuál de esas cuatro ecuaciones hallo X? Con la de movimiento rectilíneo uniforme. Exacto, con esta. ¿Cierto? Entonces, utilizo X es igual a X inicial más B por T. ¿Cuánto es X inicial? 9 metros sobre segundos. No, No, pero ese dato no lo tenemos. pero para eso ubiqué mi sistema de referencia. Yo ubiqué mi sistema de referencia estratégicamente para que la posición desde donde sale el motociclista sea 0. Entonces, Entonces, desde ese sistema de referencia, ¿cuánto es X inicial? 0. 0, ¿cierto? Y tenemos simplemente, entonces, Bx por T. Ya tengo Bx, que es 9 metros sobre segundo, por el tiempo, 0,5 segundos. Entonces, ahí puedo hallar fácilmente el desplazamiento en X, y concluyo que el desplazamiento en X es 9 por 0,5, da 4,5 metros, porque segundos se va con segundos. Entonces ya esta distancia, ¿cierto? El desplazamiento en X es de 4,5 metros. Ok, ¿cómo puedo hallar el desplazamiento en Y? ¿Con cuál ecuación? Con la última. ¿Última? La- ¿La última? ¿Sí?
Sí, con la última. Entonces, voy a copiar acá. Y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por t menos un medio de g por t cuadrado. ¿Cuánto es y inicial? 0. Cero. Porque desde nuestro sistema de referencia, como lo ubiqué acá, el y inicial es cero. Bien. ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? También sería 0. Ya lo escribimos acá, es cero. Y cero por t, pues es cero. Entonces nos queda menos un medio de g por t al cuadrado. Podemos reemplazar esos valores y nos va a quedar menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que es 0,5 segundos al cuadrado. Hagan esa cuenta y me dicen cuánto es. ¿Cuánto es? Menos un medio. Es negativo, ¿cierto? Sí. Pues me dio menos 1,2. Menos un medio. Sí. Entonces da menos 1,225. ¿Qué Sí. unidad me da? Espera, bro, yo veo metros sobre segundo. Ah, no, metros. Metros. Como es un desplazamiento, me tiene que dar metros. Metros, sí. Y aquí se ve que segundos al cuadrado se va con estos segundos que queda elevado al cuadrado. Entonces, eso significa que el y es de menos 1,225. O sea, esta distancia, claro, desde nuestro sistema de referencia esperábamos que fuera negativa, porque se está desplazando en la dirección negativa de y. Y ese desplazamiento es de menos 1,225. O sea, el objeto cayó 1,225. ¿Ok? Pero entonces, ese no es tenemos el desplazamiento en X y tenemos el desplazamiento en Y. ¿Cómo hallamos el desplazamiento total? El desplazamiento total sería este. Sería R. ¿Cómo hallamos el desplazamiento total? O Esa sea, sería, obviamente esa sería la hace suma este de. recorrido, pero el desplazamiento sería ese vector. ¿Cómo hallo? Y al La cuadrado más X al inicial menos cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien dijo por ahí? R. Y al cuadrado, ¿cómo? Claro, R está formando un triángulo R rectángulo inicial con menos la X. final. No, por eso, vamos a hallar la final. El R inicial es 0. Y entonces, eh, R es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Apaguen el audio cuando no estén hablando. Hay gente que deja el audio prendido. Eso. Entonces, el R simplemente es como dijo alguno de sus compañeros, es X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿No? Sí. Es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, reemplazamos los valores y hallamos el resultado. Vayan haciendo el cálculo. Esto es 4,5 metros al cuadrado más Y 1,225 metros al cuadrado. Y eso da. ¿Cuánto les da? Ya voy. Profe, ese 1,22 no vendría siendo negativo ahí. Sí, solo que cualquier número Sí. negativo elevado al cuadrado da positivo. Entonces, aquí puedo meter el signo menos, pero ese signo menos va a quedar positivo. Entonces, no importa. Ok, ok, gracias. Eso me dio 5,51. Ah, no, Oye, eso lo estoy rectificando, profe. a mí me dio 4,66.
4,66 metros. 4,65, sí. Listo, entonces ya tenemos el desplazamiento total del motociclista, ¿cierto? ¿Qué era lo otro que nos preguntaban en el problema? Miren, nos decían, obtenga la posición en coordenadas es x igual a 4,5, y menos 1,225. La distancia desde el borde es la que acabamos de hallar, r es igual a 4,66 metros. Y nos pide la velocidad de la motocicleta en ese tiempo. Entonces, vamos a hallar la velocidad, las velocidades. Les voy a pedir que me esperen un momento porque se me va a descargar la tablet. Entonces la voy a conectar. ¿Qué, chicos? ¿Mucho coronavirus? No, para nada. Yo no amaba estas clases virtuales, parce. Quisiera más horribles. Oiga, Jesús, ¿Qué? ¿Qué pasó? Jesús, ¿cuándo vamos a hablar sobre el trabajo de... Yo ya lo tengo hecho. Ay, estoy mucho. Toca es que nos veamos para que te explique. No, si me toca hacer uno paterno y ni siquiera tan... No, no sé qué hacer paterno. ¿Cómo le fue en este corte, Jesús? ¿Cómo le fue en el corte, chicos? A todos. ¿Sí pasaron? Hola. Aló, aló. Creo que... ¿Sí me están escuchando? No, no, no escuchamos. Ah, ¿hay alguien aquí con vida? No, Oli, ¿qué hacen? Que cómo les fue en el corte. ¿a quién le estás preguntando? A todos, no sean insensibles. Yo saqué el 1,4. Uy, pucha, No, me dio mentiras. mono. No, mentiras. Y no, No, mentiras, mentiras. Bien, bien. si pasé yo que no hice prácticamente nada. ¿Cuántos Bueno, sacaste? ya volví. Entonces, Bueno, entonces ahora tenemos que calcular la velocidad, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en este dibujo la velocidad va a tener una resultante así, la vamos a llamar, ¿sí? profe, yo no... Bueno, Profe, pero no ha compartido ya la lo comparto. pantalla. Profe, no estás proyectando, sí. Sí. Presentar pantalla. ¿Listo? Sí, señor.
Ahora sí. Ya un momento que tengo que reiniciar la grabación. A ver. Listo. Entonces, vamos a calcular la B. Si ustedes se dan cuenta, la B, la velocidad, es la resultante de B sub y con B sub x. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo dibujar el vector resultante con el paralelogramo. Y eso nos queda el vector resultante ahí. Entonces vamos a hallar B. Pero para hallar B, entonces tenemos que hallar primero B sub x y B sub y. ¿Cierto? B sub x. ¿Será que ya conocemos B sub x? ¿O no? Mm, Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿cuánto es? Es 4,5. Es la misma, no es la misma Sí, que la inicial. 4,5. no. B sub x es, Cero. no, B sub x es 9, es 9. Ve, Cero. 9 metros sobre segundo. 9 metros sobre segundo porque B sub x Aquí no cambia. arriba Ah, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí. está Lo que no tenemos es B sub y. B sub x ya lo tenemos. Lo que no tenemos es B sub y. O sea, la velocidad final en y. ¿Cómo la podemos hallar? Con la fórmula. ¿Con qué ecuación? Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Eso, si ya tenemos tiempo, entonces podemos aplicar esa fórmula. Velocidad inicial en y menos g por t. ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? 0. 0. Entonces simplemente reemplazamos los valores, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que es 0,5 segundos al cuadrado. En segundos al cuadrado se va a ir con segundos al cuadrado y me va a quedar, se me va a quedar menos, ¿qué? Menos 4,5, ¿no? Sería lo mismo. Menos por más menos, 9 por 8. Sí, no, menos 4,5. No, 9,8 sobre por 0,5 es 4,9 Pero yo reviso. menos 4,9 metros sobre segundo. 0,5. Sí, señor, menos 4,9. Ah, no, pero yo qué estoy haciendo acá. Este t no está elevado al cuadrado. se está cancelando segundos al cuadrado porque le da metros sobre segundo. Porque el tiempo no está elevado al cuadrado. Yo le elevé al cuadrado, pero no. Ah, ok. T es 0,5 sin cuadrado. Entonces eso da menos 4,9 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos B sub y. Ya tenemos B sub x y B sub y. Tenemos B sub x y B sub y. Entonces, ¿cómo hallamos B? Tangente. No. ¿No? ¿Tangente? Sí, cateto puesto sobre. Ah, no, no. Estoy preguntando por la magnitud, no por la dirección. B es la magnitud. Entonces, Ah, ¿cómo pues hallo B? con la raíz, sí, profe. 4,9 al ¿Sí? cuadrado. B es raíz de B sub x al cuadrado más B sub y al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, reemplazamos valores y hagan esa cuenta. ¿Qué B sub pasa con x el? es 9 Y el metros más, eso es al cuadrado. ¿Eso quedaría una resta? No, porque cuando ustedes se le dan al cuadrado un número negativo, da positivo. Ah, sí. 9 al cuadrado más 4,9 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Ya.
10,24 me dio, profe. Sí. 10,247 metros sobre segundo. Ujú. Listo, entonces, vean, ya hallamos la posición en Y, la posición en X y el desplazamiento del motociclista después de 0,5 segundos. Y lo que acabamos de hacer es hallar, a partir de velocidad X y velocidad en Y, hallar la velocidad del motociclista en ese punto. Entonces, el motociclista aquí tiene una velocidad, en este dibujo, tiene una velocidad, después de que cayó esta distancia, tiene aquí una velocidad de 10,27, Segundos. 10,24 segundos. ¿Ok? Entonces ya hallamos B. Y finalmente también nos pueden estar preguntando cuál es la dirección del ángulo, cuál es la dirección de la velocidad, o sea, cuánto vale este ángulo. Ese ángulo lo podemos llamar alfa. Y nos preguntan cuánto es ese ángulo, o sea, cuánto es la dirección de la velocidad. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo? Ahí sí con tangente. O cualquiera. Con tangente del ángulo, entonces vamos al dibujo y ya sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En ese dibujo, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto sería BY. BY, ¿cierto? Porque es BY. Entonces es BY sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? Es BX. Al ángulo, BX. Entonces eso es 4,9 sobre, 9,0. sí, sobre 9. 4,9 sobre 9. 0,544. 4.9 dividido 9. 0,54. Y shift. 0,5. Entonces el ángulo es tangente a la menos 1 de 28. 0,544. 28,54. La coseno. ¿Eso cuánto da? 28,54. 28, ¿Mm? 54. ¿No? Sí, voy a corroborar. A ver. No, ahora yo soy el que lo estoy haciendo mal, ¿será? ¿Por qué, profe? Espera, yo miro. Yo lo Tangente estaba haciendo, no, sí, yo lo estaba haciendo en radianes. 0,54. 28, 28,50. sí, 28,50 y punta. 28,54 grados. Grados, sí. Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema, ¿cierto? Nuestro problema lo tenemos completamente resuelto porque ya hallamos la coordenada Y, la coordenada en X, el desplazamiento, la velocidad, la magnitud de la velocidad y la inclinación de esa velocidad, o sea, la dirección. Ya sabemos cómo se mueve el motociclista en ese punto, Ujú. ¿ok? Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema. Profe, Entonces, ¿puede bajar un poquito la pantalla? Le tomo un pantallazo a todo el problema. pero no alcanza a caber todo el problema. A ver, si lo Ah, disminuyo, no. Eso, ahí se Ahí. ve. Sí, señora, ahí se ve. Un segundito. Profe, ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. para sacar el ángulo es tangente menos 1 por, No, pero ese es arcoseno, la función arcoseno. En la calculadora. sí, pero yo veo acá, espere.
Arcos Es iguales. shift tangente. Shift tangente. ¿Listo? Colocas el Puedo- 0,544. Me da 0.009. No, está mal. Lo debe tener en radianes. Tiene que tenerlo en ¿Sí? grados, en degree, en dec. Sí, entonces ahora, espera, profe, un segundito, a ver si puedo. Me dio Ahí va. 28. Ya me dio bien. Ok, entonces, Estaba haciendo algo mal. bueno, yo les voy a dejar un taller de vectores y también de este tema para empezar a trabajar ya en forma con vectores y con este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces yo se los envío al correo y ustedes lo empiezan a solucionar. ¿Ya? No, yo se los envío al correo más tarde o mañana. ¿Y para cuándo es? ¿Para el viernes? No, para la otra semana. Ah, ok. ¿Cuántos puntos son, profe? No, no sé, toca, yo voy a diseñar ese taller, todavía no lo he diseñado. Ok, ok. Entonces voy a llamar a Por- Lisa, de que se me olvide. Eh, Lourdes Jesús, Presente. Jorge Martínez, Presente. John Mercado, Presente, profe. Ingrid Marchand, Presente, Tania Murcia, presente, profe. Presente. Betsy Parra, Betsy no está, Freddy Peña, Presente, profe. Lizeth Rojas, Presente. Brian Torres, Brian no está, Jessica Valencia Presente. y Wilmar Wilches. Presente, profe. Listo. Entonces, tenemos que los problemas de tiro parabólico se analizan con esos dos movimientos, ¿no? Con caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver entonces otras cosas que pueden ser interesantes de alcanzar, de calcular. Como la altura máxima, ¿cierto? La altura máxima de un movimiento parabólico. ¿Cómo se calcula la altura máxima de un movimiento parabólico? No sé, profe, ¿eso tiene una fórmula o algo? ¿La altura? Vamos a ver. Entonces, no tiene una fórmula como tal, pero sí se puede calcular. Vamos a ver cómo se calcula. Pues es que es el mismo cálculo del movimiento de caída libre, Ah, pues ¿cierto? sería, sí, con la fórmula en Y. Exacto. Entonces, digamos que una pelota se lanza con una velocidad inicial dada, ¿cierto? Y va a empezar a hacer un camino, a recorrer un camino dado. Y va a alcanzar un Y máximo. Este es X. Y va a alcanzar un Y máximo. Este es Y. Un Y máximo y pues ese Y máximo está en la altura máxima, ¿no?
Y máximo. Y máximo. ¿Cómo se calcula ese Y máximo? ¿Ustedes cómo podrían proponer calcular ese Y máximo? Esa sería Y final, ¿sí? Sí, Y final. Pues con la fórmula es, ah, sí, Y final al cuadrado Ajá, igual a Y inicial al cuadrado sí. menos 2 gravedad, Ujú. Y inicial otra vez, me imagino. No, Y final menos Y inicial. Bueno, entonces veamos cómo son las velocidades. En este punto, esto tiene una velocidad en X que no cambia, ¿cierto? Y esto tiene una velocidad en Y que tiene esa dirección. En la altura máxima, ¿cómo es B sub Y? 0. Ahí es 0. Cero. Y B sub X Es constante también, ¿no? O sea, 0. es la misma. No, cero es diferente de constante. Entonces, aquí tenemos B sub X, B sub Y. El B sub Y a medida que va subiendo, va disminuyendo. B sub Y en este punto es cero y B sub X va a ser la misma, ¿cierto? Sí. Entonces es 0 también. No, es la misma. Es diferente de cero. Es la Mm, misma B sub X de aquí. Digamos que la pelota se lanzó con un ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, ¿la altura con qué ecuación la puedo hallar? El Y máximo con qué ecuación la puedo hallar. con Aquí están las ecuaciones. la que te dicté, profe. ¿Cuál? ¿Es la primera o la segunda? El La movimiento en segunda. Y. La La segunda. segunda. Listo, entonces, anotémosla. B sub Y es igual a velocidad inicial en Y, está en el cuadrado, ¿cierto? B sub Y al cuadrado es igual a velocidad inicial Y al cuadrado menos 2G Y menos Y sub 0. Freddy, se le oye. Freddy, Freddy está viendo el noticiero. Freddy, apague el Freddy, audio, por favor. Qué pena, se activó sin querer. No, tranquilo. Préndalo para hablar y recuerda apagarlo para no tener esos sonidos de fondo. Listo. Listo, Freddy. Entonces, ¿cuánto es el Y inicial desde mi sistema de referencia? 0. Cero. ¿Y cuánto es la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial en Y. Perdón, la velocidad final en Y. Es que esa no Cero, la... Cero. porque llega hasta cierto punto de ahí desciende, ¿no? Exacto. Como llega a su altura máxima, entonces la velocidad en Y va a ser cero. Y vamos a hallar esa altura máxima. Entonces, ya es despejar esa ecuación. Aquí nos queda 0 es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2G Y máximo. ¿Cierto? Sí. Porque este Y es el Y máximo y este Y inicial es cero. Y despejamos Y máximo de ahí. Eso nos Sí. queda Eso quedaría menos, B menos B inicial al cuadrado es igual a menos 2G Y sobre. máximo. El menos con menos se van. Entonces, Y máximo simplemente es este 2G que está multiplicando pasa a dividir. El Y máximo entonces es velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2G. Sí. Sí, ven, pero el Y máximo entonces nos quedó en términos de la velocidad inicial en Y. Esa velocidad inicial en Y la podemos hallar. Es esta. Esa es velocidad inicial en Y. ¿Sí la ven? Porque claro, la pelota se lanzó con una velocidad inicial a un ángulo alfa.
Esa velocidad inicial se puede descomponer en una velocidad inicial en Y y una velocidad en X, que esa velocidad en X no cambia. Entonces, ¿cómo hallo la velocidad inicial en Y? O sea, Ya la velocidad inicial en Y la puedo hallar con la velocidad inicial total. ¿Cómo sería? velocidad inicial. En Y. Pero no tenemos que utilizar la fórmula la primera. Podríamos utilizar la primera, ¿no? No, vamos a utilizar la velocidad inicial en Y porque es que la velocidad inicial en Y se puede deducir a partir de la velocidad inicial. Como se supone que conozco alfa, entonces ya es la descomposición de la velocidad inicial en Y. Ok. Y ustedes, como ya saben hallar la descomposición de vectores, me pueden decir cómo es la velocidad inicial en Y en términos de V inicial. ¿Cómo es? Mm, sería velocidad final. No, no es una ecuación de cinemática, ya es de geometría. Entonces, esta velocidad inicial en Y Ah, es que cateto de ese movimiento, de esa velocidad, de ese triángulo rectángulo. sería cateto El opuesto. cateto es el cateto opuesto, ¿cierto? Es el cateto opuesto a alfa. Entonces, como es el cateto opuesto a alfa, es B seno de alfa. Esa es la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial por seno de alfa. ¿Cierto? Pero, ¿por qué, profe? No lo entiendo. No, estoy haciendo la proyección de la velocidad inicial en Y y en X. ¿Sí? Usted recuerde que la proyección opuesta al ángulo es con seno y la proyección adyacente al ángulo es con coseno. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces esto simplemente es la descomposición en Y de velocidad inicial, Sí, sí, de la sí. velocidad. Listo. Entonces ya tengo la velocidad inicial en términos de B sub 0 y de seno del ángulo, que es lo que nos dan. Y entonces la altura máxima sería B sub 0 seno del ángulo al cuadrado sobre 2G. Y ya quedan términos de cosas conocidas, de la velocidad inicial, del ángulo, y bueno, el G que ya lo conocemos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se halla la altura máxima a partir de cosas conocidas y utilizando las ecuaciones que conocemos. Pero vean que aquí tuvimos que meter el ángulo porque, como tenemos un problema en dos dimensiones, tenemos que hacer el análisis vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en la próxima clase nosotros vamos a hallar el alcance, que sería la distancia total recorrida en X de este tipo de un movimiento parabólico, pero digamos que tiene la idea es la misma, ¿no? Aplicar las ecuaciones en X, que es de movimiento rectilíneo uniforme, aplicar las ecuaciones en Y, que es el de caída libre, y hallar lo que nos están pidiendo, lo que nos piden. ¿Ok? Entonces, por hoy dejamos así. Eh, Recuerden que estas clases quedan grabadas y las suben al canal de YouTube de la universidad, de los encuentros de la universidad, después de 2 o 3 días. Entonces pueden ir a consultar estas clases, estos encuentros allá. Y si hay dudas me las pueden hacer ahora. Y si no hay dudas, pues cerramos aquí. ¿Alguna pregunta? No, no, profe. Yo no, pues. Listo, entonces, si nadie más tiene preguntas, dígame, Ingrid. Esto, las clases aparte de lo que están colgando en YouTube, ¿usted no las puede poner en Drive también? ¿Y para qué?
si las puede ver en YouTube. Pero es que ahí se demora mucho. Bueno, sí, estas clases que quedan grabadas, ustedes también quedan compartidas para ustedes en el Drive. Sí, porque así hacen nosotros, profesores. Nosotros, por ejemplo, yo las de cálculo y las otras materias las tengo directamente en Drive. Entonces yo, por ejemplo, digamos, Esta también queda compartida con ustedes en el Drive. listo, profe, gracias. Eso era porque es que en YouTube es muy demorado para buscarlas y eso. Sí, tienes razón, tienes razón. Listo, gracias, profe. Esa era la inquietud, gracias. Bueno, entonces terminamos la grabación por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, profe, Eh, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego y estén pendientes del taller que yo se los envío por correo. Ok, profe, feliz, muy bien. Feliz noche a todos, que estén bien. Chao, profe, chao, chao. Chao a todos, que estén bien, chao. Chao, chao.